Nunca me había pasado por la cabeza que un asado en casa un domingo cualquiera, con unos cuantos amigos, sería el inicio del fin de mi matrimonio. Ni películas, ni mensajes secretos, ni excusas raras. Todo empezó con una mirada. Una mirada que vi de refilón mientras cortaba pan en la cocina. Ella pensaba que no la veía. Pero la vi. Lucía miraba a Marcos, mi amigo de toda la vida, de una forma que no encajaba con la idea que yo tenía de mi esposa. No fue una mirada normal. No fue una de esas que lanzas mientras alguien cuenta una anécdota graciosa. Fue más bien una pausa. Como si se le escapara algo que llevaba tiempo aguantando. Una mezcla de nostalgia, deseo y culpa, todo en un segundo. Y lo peor de todo es que él le devolvió exactamente lo mismo. No estoy loco. Me gustaría pensar que me lo imaginé. Pero cuando los conoces a los dos, cuando vives con una persona durante 9 años y compartes absolutamente todo, sabes lo que es normal y lo que no lo es. Y eso no fue normal. No dije nada en ese momento. No soy de los que arman escenas, menos aún con gente en casa. Volví a la mesa con el pan y la botella de vino como si nada. Marcos estaba sentado justo enfrente de ella. Lucía, muy lista, había preparado los lugares. Había 8 personas y, casualmente, él quedó frente a ella. Y sí, lo noté ahora, esa sonrisa fácil, los gestos que compartían. Los pequeños silencios entre frase y frase. Todo estaba ahí. Siempre había estado, pero yo no lo había querido ver. Marcos y yo éramos amigos desde el instituto. Compartimos borracheras, novias, peleas tontas y la mudanza a Madrid cuando teníamos 20 años. Es de esos amigos que, aunque pasen meses sin verse, sigue todo igual. O al menos así lo pensaba. Estuvo en nuestra boda, me ayudó con la hipoteca del piso, e incluso fue uno de los primeros en visitar el hospital cuando nació nuestro hijo. Así de cercano era. Así de ciego fui. Esa noche, después de que todos se fueran y Lucía lavara los platos como si todo fuera perfecto, me quedé en el balcón con una copa de whisky en la mano. Ella salió más tarde, con su vaso de vino blanco, descalza, y se apoyó en la barandilla a mi lado. ¿Te divertiste hoy?, me preguntó, como si no notara que llevaba una hora en silencio. Sí, respondí. Y luego añadí, Marcos parece estar más suelto últimamente, ¿no? Ella se encogió de hombros. Bueno, está soltero. Supongo que ahora se permite ciertas libertades. Pero no se refería solo a estar sin pareja. No, lo dijo como quien está lanzando una excusa por adelantado. Me encendí un cigarro, uno de los que me escondo para momentos como este. Ella lo odia, pero esa noche no dijo nada. No me miró. Se quedó ahí, en silencio, bebiendo, como si estuviera esperando que la noche pasara sin más. Y yo ahí supe que algo iba mal. No lo supe por un mensaje, ni por una llamada a deshora, ni por un cambio repentino de perfume. Lo supe por cómo respiraba a mi lado. Por cómo evitaba mirarme directamente. Por cómo se tensaban sus dedos al sujetar el vaso. El cuerpo, aunque quieras, no sabe mentir del todo. Al día siguiente, fingí que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Desde esa cena algo dentro de mí empezó a girar en otra dirección. No dormía igual. No hablaba igual. Y, sobre todo, no confiaba igual. Y así empezó todo. Durante los días siguientes a aquella comida empecé a vivir con una especie de tensión constante que no sabía explicar, como si estuviera esperando que algo ocurriera pero sin saber exactamente qué, y eso me volvió más callado de lo normal, más observador, más atento a detalles que antes me habrían parecido irrelevantes. Lucía lo notó casi de inmediato, porque siempre ha tenido ese radar para detectar cambios en el ambiente, pero en lugar de preguntarme de frente se limitó a hacer comentarios sueltos,
como quien tantea el terreno sin querer pisarlo del todo. Últimamente estás raro, me dijo una noche mientras cenábamos, como ausente. Será el trabajo, respondí, sin ganas de entrar en nada más. Ella asintió y siguió comiendo, pero dejó la mitad del plato intacto, algo que no era habitual en ella, y ese pequeño gesto se me quedó clavado porque parecía una reacción exagerada para una respuesta tan neutra. No discutimos, no hubo drama, no hubo palabras de más, y aún así la conversación terminó con un silencio incómodo que se alargó hasta que cada uno se fue a su lado del sofá con la excusa de mirar cosas distintas. Empecé a prestar atención a Marcos de una forma que nunca antes había hecho, no porque sospechara algo concreto, sino porque su nombre aparecía con demasiada frecuencia en conversaciones donde antes no aparecía nunca, siempre de manera casual, siempre como de pasada, como quien no quiere darle importancia. Marcos me ha dicho que en su empresa buscan gente, Marcos nos recomendó este restaurante, Marcos dice que ese barrio se ha puesto imposible. Siempre Marcos. Y siempre ella diciendo su nombre con una naturalidad que ya no me sonaba tan natural. Una tarde de jueves, sobre las 7:30, Lucía me avisó de que iba a salir antes de lo habitual porque tenía que preparar una presentación con compañeros del máster, y no era la primera vez que lo hacía, así que no le di mayor importancia, aunque me llamó la atención que se arreglara más de lo normal para algo que supuestamente iba a ser una reunión de trabajo en una biblioteca. Vestido negro sencillo, maquillaje cuidado, el pelo suelto, y ese perfume que solía reservar para ocasiones especiales, no para una tarde de estudio. Me dio un beso rápido, me dijo que no me esperara despierto, y salió por la puerta sin mirar atrás. No la seguí. No hice nada de eso. Me quedé en casa, intenté distraerme, puse la tele sin prestar atención real a lo que estaba pasando en la pantalla, y me acosté tarde, con esa sensación de incomodidad que no te deja descansar del todo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, ella ya no estaba. Me había dejado un mensaje escrito en un papel en la cocina diciendo que se había ido temprano porque tenía clase a primera hora, con un corazón dibujado al final que me pareció fuera de lugar, como un gesto aprendido más que sentido. Ese mismo día, al salir del trabajo, decidí pasar por el bar de siempre, el que está cerca de la oficina, no porque tuviera ganas de beber, sino porque necesitaba despejarme la cabeza antes de volver a casa. Pedí una cerveza y me senté en la barra, intentando no pensar en nada concreto, cuando escuché una voz conocida detrás de mí. Joder, Javier, ¿cuánto tiempo? Era Raúl, un antiguo compañero de Marcos, alguien con quien yo había coincidido varias veces en cenas y cumpleaños, y que siempre me había parecido un tipo directo, de esos que no se andan con rodeos. Nos saludamos, intercambiamos un par de frases de cortesía, y se sentó a mi lado. ¿Qué tal todo con Lucía?, preguntó. Hace tiempo que no la veo. Bien, supongo, contesté. Entre el trabajo y el máster anda liada. Raúl dio un sorbo a su bebida y se quedó mirándome unos segundos, como dudando si decir algo o no, y esa pausa fue suficiente para que se me encendiera una alarma interna. Oye, dijo al final, no te lo tomes a mal, ¿pero tú estás bien con Marcos? La pregunta me descolocó por completo. ¿A qué te refieres? Nada, intentó arreglarlo, olvídalo, es una tontería. Pero ya era tarde. Cuando alguien te lanza una frase así y luego intenta retirarla, sabes que hay algo detrás, aunque no sepa cómo sacarlo. Le insistí, no de forma agresiva, pero sí lo suficiente como para que entendiera que no iba a dejarlo pasar. Raúl, si vas a decir algo, dilo. No me dejes con cara de imbécil. Suspiró, se pasó la mano por la cara y bajó la voz. Mira, no sé nada concreto, y no quiero meterme donde no me llaman, pero hace unas semanas vi a Marcos con una chica que se parecía mucho a tu mujer, en un sitio donde no estaba precisamente estudiando, y cuando me acerqué a saludarlo se puso nervioso, como si le hubiera pillado haciendo algo que no debía.
Sentí cómo se me tensaba el estómago, pero intenté mantener la calma. ¿Estás seguro de que era ella? No al 100%, admitió, pero se parecía mucho, y él actuó raro, muy raro, como si le hubiera arruinado la noche. No le pedí más detalles. No hacía falta. Pagué la cuenta, me despedí de Raúl con un apretón de manos torpe y salí del bar con la cabeza dando vueltas. No era una prueba, no era una confesión, no era nada definitivo, pero era suficiente para que todas las piezas empezaran a encajar de una forma que no me gustaba nada. Esa noche, cuando Lucía volvió a casa, más tarde de lo habitual, la esperé en el salón. No estaba enfadado, al menos no de forma visible. Estaba serio, cansado, con una calma forzada que se rompía por dentro. ¿Cómo fue la reunión? Le pregunté. Bien, respondió sin dudar, larga, pero productiva. ¿Con quién estuviste? Con gente del máster, dijo, y esta vez evitó mirarme directamente, ya sabes, los de siempre. No la presioné. No levanté la voz. No la acusé. Simplemente asentí y le dije que me iba a acostar, dejándola sola en el salón, y en ese momento vi algo en su cara que no había visto nunca antes, una mezcla de alivio y culpa que me confirmó que algo no iba bien. Los días siguientes fueron una especie de teatro mal ensayado, en el que los dos fingíamos normalidad sin creerla del todo. Ella se esforzaba más de lo habitual en ser cariñosa, en preguntarme cómo me había ido el día, en proponer planes de futuro, y yo respondía de manera automática, sin poner demasiado de mí, porque necesitaba algo más que palabras bonitas para tranquilizarme. La confirmación llegó de la forma más absurda y menos espectacular posible, una mañana de sábado en la que decidí bajar al supermercado temprano para evitar gente. Mientras estaba en la cola, revisando mentalmente la lista de la compra, levanté la vista y los vi. No de frente, no abrazados, no haciendo nada que pudiera considerarse escandaloso. Simplemente juntos. Lucía y Marcos, de pie, hablando en voz baja, demasiado cerca el uno del otro para ser solo amigos, con esa familiaridad que no se improvisa en 2 tardes. Me quedé quieto, observando, sin que ellos me vieran. Vi cómo ella se reía de algo que él le dijo, cómo le tocaba el brazo al hablar, cómo él se inclinaba hacia ella con una confianza que no le había visto nunca conmigo en público. No se besaron. No hizo falta. Lo que vi fue suficiente. Salí del supermercado sin comprar nada. Me senté en el coche y me quedé ahí un buen rato, intentando procesar lo que acababa de ver, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban de una forma difícil de describir, sin gritos, sin lágrimas, solo una presión constante en el pecho que me dejaba sin aire. Cuando llegué a casa, Lucía aún no había vuelto. Me senté en la mesa de la cocina y esperé. Cuando entró, con las bolsas en la mano, levantó la vista y me vio ahí, serio, inmóvil. Tenemos que hablar, le dije. Su cara lo dijo todo antes de que abriera la boca. No preguntó de qué. No fingió sorpresa. Solo dejó las bolsas en el suelo y se sentó frente a mí, sabiendo que, a partir de ese momento, nada iba a ser igual. Se sentó frente a mí sin quitarse el abrigo, con el bolso todavía colgado del hombro, como si en cualquier momento pudiera levantarse y salir corriendo si la conversación se torcía más de la cuenta, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada, porque hay silencios que pesan más que cualquier frase y ese era uno de ellos, cargado de todo lo que yo había visto, de todo lo que ella sabía que yo había visto, y de todas las mentiras que ya no servían para nada. Yo la miraba intentando no perder el control, con las manos apoyadas sobre la mesa, notando cómo me temblaban los dedos aunque hacía un esfuerzo consciente por mantener la voz firme, porque en ese momento entendí que si perdía los nervios demasiado pronto no iba a conseguir ninguna verdad, solo más excusas mal construidas. Te he visto con Marcos esta mañana, le dije al final, mirándola directamente a los ojos, en el supermercado,
y no me mires así porque sé perfectamente lo que vi y no voy a aceptar que me digas que estoy confundido. Lucía bajó la mirada, dejó el bolso en el suelo con un gesto lento y se pasó las manos por la cara, como si estuviera intentando ganar tiempo, ordenar ideas o decidir qué versión iba a usar primero. Y ese gesto me enfadó más que cualquier respuesta, porque confirmaba que no era una sorpresa, que no era una acusación absurda, que ella sabía perfectamente de qué estaba hablando. No es lo que piensas, dijo por fin, con la voz baja, casi cansada. No me digas eso, respondí, notando cómo la rabia empezaba a colarse en cada palabra. No empieces con frases hechas, dime exactamente qué es entonces. Porque yo lo que pienso es que mi mujer queda a escondidas con uno de mis mejores amigos y actúan como si el resto del mundo no existiera. Ella levantó la cabeza de golpe. No quedamos a escondidas, replicó, exageras las cosas como siempre. Esa frase me tocó algo muy profundo, porque durante años había sido yo el que cedía, el que bajaba el tono, el que intentaba entenderla incluso cuando no estaba de acuerdo. Y escuchar que me acusaba de exagerar en una situación así me hizo perder parte de la paciencia que aún me quedaba. Me levanté de la silla, no para intimidarla, sino porque necesitaba moverme, porque el cuerpo me pedía acción mientras la cabeza intentaba mantenerse fría. No me faltes al respeto, le dije, no después de lo que he visto, no después de semanas de mentiras, de silencios raros y de excusas que no se sostienen, porque no soy tonto y no me merezco que me trates como si lo fuera. Lucía también se levantó, cruzó los brazos y se apoyó en la encimera, manteniendo cierta distancia, como si temiera que me acercara demasiado, y en ese momento me di cuenta de que ya no confiaba en mí, no porque yo fuera violento, sino porque cuando alguien esconde algo durante demasiado tiempo empieza a haber peligro en cualquier reacción ajena. Estás sacando las cosas de contexto, insistió, Marcos y yo hablamos, sí, pero no como tú crees. Entonces explícame el contexto, le respondí, porque hasta ahora no has explicado nada, solo has negado y esquivado. Suspiró largo, como quien se resigna a una conversación que lleva tiempo evitando, y durante un instante pensé que iba a decir la verdad sin rodeos, que por una vez iba a dejar de protegerse a sí misma y asumir lo que estaba pasando, pero lo que vino después fue una cadena de justificaciones que me hicieron hervir la sangre. Marcos me entiende, empezó, habla conmigo, me escucha, no me juzga, no me hace sentir que todo lo que digo es una queja o un problema, y antes de que saltes, no significa que no te quiera, significa que contigo las cosas se volvieron rutinarias hace mucho tiempo. ¿Y esa es tu excusa? Pregunté, ¿que la rutina te da permiso para cruzar límites? No he cruzado ningún límite, dijo ella, alzando la voz, no te he engañado. Esa palabra quedó flotando en el aire, pesada, incómoda, y me acerqué un paso más, sin tocarla, sin gritar, pero con una firmeza que no había usado nunca con ella. No me insultes, le dije, no juegues con las palabras, porque engañar no es solo acostarse con alguien, engañar es mentir, ocultar, crear una complicidad que sabes que te rompería el matrimonio si saliera a la luz. Y eso lo has hecho, lo sabes y yo también. Lucía apretó los labios, como si estuviera conteniéndose para no decir algo que se le escapaba, y durante unos segundos volvió a reinar ese silencio tenso que ya se estaba convirtiendo en costumbre. ¿Desde cuándo? Pregunté finalmente, dime desde cuándo. No es tan sencillo, respondió, empezó como una amistad, sin intención de nada más. No te he preguntado cómo empezó, la corté, te he preguntado desde cuándo dejó de ser solo eso. Se pasó la mano por el pelo, visiblemente nerviosa. Desde hace unos meses, admitió. Esa confesión me golpeó con más fuerza de la que esperaba, porque meses no es un desliz puntual, meses son decisiones repetidas, miradas buscadas, mensajes enviados sabiendo que no deberías enviarlos. Y la idea de que todo eso había ocurrido mientras yo estaba en la misma casa, compartiendo la misma cama, me provocó una mezcla de furia y humillación difícil de describir sin levantar la voz. ¿Y Marcos? Pregunté,
¿qué papel juega él en todo esto, además de hacerse el amigo conmigo mientras se mete en lo nuestro? No hables así de él, saltó ella, no es el villano que te estás inventando. Ahí fue cuando perdí el control durante unos segundos. Di un golpe seco a la mesa con la palma de la mano, lo suficientemente fuerte como para que los vasos vibraran, y Lucía dio un pequeño salto hacia atrás, sorprendida, no tanto por el golpe como por verme reaccionar de una forma que nunca antes había visto. No me digas cómo tengo que hablar, le dije, con la voz cargada de rabia contenida, porque si hay alguien que ha cruzado una línea aquí sois vosotros dos, no yo, y no voy a quedarme callado para proteger vuestra comodidad. Estás siendo injusto, replicó, no sabes todo. Entonces cuéntamelo, le respondí, cuéntamelo todo, porque ahora mismo lo único que sé es que mi mujer comparte algo con otro hombre que debería compartir conmigo, y eso no tiene arreglo fácil. Lucía se sentó de nuevo, como si el cuerpo ya no le respondiera igual, y apoyó los codos en la mesa, escondiendo la cara entre las manos durante unos segundos antes de volver a mirarme. No sé qué quieres que haga, dijo, no puedo borrar lo que siento. No te estoy pidiendo que borres nada, le respondí, te estoy pidiendo que asumas las consecuencias de lo que has hecho, porque lo que siento yo ahora también existe, aunque no parezca importarte demasiado. Se levantó de golpe. Claro que me importa. Gritó, ¿te crees que esto me resulta fácil? No, no me lo creo, contesté, pero tampoco me creo que no supieras a dónde llevaba todo esto, porque no eres ingenua y sabes perfectamente que lo nuestro se está rompiendo por tu decisión de mantener esa relación. La discusión subió de tono, con reproches acumulados de años saliendo a la superficie, cosas que nunca habíamos dicho porque parecían pequeñas en su momento, pero que ahora se convertían en munición, y aunque no hubo golpes entre nosotros, la violencia estaba en el ambiente, en los gestos bruscos, en las voces elevadas, en esa sensación de que algo se estaba rompiendo de forma irreversible. Al final, exhaustos, nos quedamos en silencio, de pie uno frente al otro, sin saber muy bien qué decir a continuación, pero con la certeza de que ya no había marcha atrás, porque algunas conversaciones no arreglan nada, solo confirman que el daño ya está hecho. Después de esa discusión, lo que quedó en casa fue algo parecido a un vacío físico. No hacía falta que nadie dijera que las cosas habían cambiado. Se notaba en cada gesto, en cómo nos movíamos por los mismos espacios como si fuéramos desconocidos que compartían un piso por obligación. Ya no había saludos ni despedidas, no había contacto físico de ningún tipo, y los silencios se habían vuelto más largos que cualquier conversación. Durante los siguientes días, Lucía empezó a llegar más tarde de lo habitual, a veces sin avisar, y cuando volvía se encerraba en la habitación o se quedaba en el salón con la televisión encendida a bajo volumen hasta muy entrada la madrugada. Yo, por mi parte, evitaba coincidir con ella más de lo necesario, porque cualquier intento de diálogo terminaba en reproches, en frases a medio terminar que ya no servían para arreglar nada, solo para confirmar lo que los dos sabíamos pero ninguno quería decir del todo. Ella seguía sin admitir que había sido una traición en toda regla. Se refugiaba en frases como no pasó nada físico o yo también me sentía sola, como si eso justificara construir una intimidad paralela con alguien que venía a cenar a casa, que se sentaba a mi lado, que compartía cervezas conmigo mientras me sonreía a la cara. Una mañana, mientras ella aún dormía, me senté frente al ordenador con una determinación que no había sentido en semanas. Había algo dentro de mí que necesitaba una respuesta más clara, no solo por la parte emocional, sino porque ya no podía vivir con la duda de hasta qué punto habían llegado. No quería contratar a un detective, no quería cámaras ni grabaciones, no quería convertirme en esa clase de hombre. Así que hice algo que nunca había hecho en mi vida, accedí al historial del navegador del portátil que compartíamos, sabiendo que si encontraba algo, me iba a doler, pero también sabiendo que era la única forma de enfrentarme a la realidad con pruebas, no con sospechas. Lo que encontré fue peor de lo que esperaba.
Correos cruzados desde una cuenta alternativa que ella usaba, reservando hoteles con nombre falso, conversaciones donde hablaban de encontrarse como siempre, en la planta 4, mensajes de voz guardados en la papelera de reciclaje donde él le decía cosas que no podían malinterpretarse. No solo habían cruzado la línea, la habían cruzado varias veces, con planificación, con tiempo, con una calma que solo se tiene cuando no se teme ser descubierto. Lo más hiriente no fue saber que me engañaba físicamente. Lo peor fue leer cómo hablaban de mí, cómo se referían a mi nombre como si fuera una figura lejana, como si yo no existiera más allá de ser el marido que todavía no se había enterado. Él se burlaba abiertamente de mí en un par de mensajes, y ella no solo no lo paraba, sino que respondía con risas y comentarios que me dejaron claro que hacía mucho que había dejado de respetarme. Durante horas estuve sentado frente a esa pantalla, sin moverme, leyendo cada detalle, sin borrar nada, sin guardar nada, simplemente absorbiendo una verdad que ya no se podía suavizar. Cuando ella se levantó y entró a la cocina, yo ya había cerrado el ordenador y estaba sentado tomando café, intentando que no se me notara en la cara lo que acababa de descubrir, porque necesitaba decidir cómo actuar y no iba a permitir que su simple presencia me alterara. Me saludó con un tímido buenos días y ni siquiera respondí. Se sentó en silencio y desayunó a mi lado como si todo fuera normal, sin saber que ya no quedaba nada por ocultar. No le dije nada ese día. Ni al siguiente. Preferí observarla, escucharla, ver cómo seguía sosteniendo esa fachada mientras yo preparaba lo que ya tenía decidido. Porque entendí que no bastaba con echarla, que no bastaba con irme, que no podía cerrar este capítulo sin que ambos supieran con absoluta claridad el daño que había causado y lo que iba a costarle. Así que contacté con un abogado. Le expliqué todo con detalle, mostré los correos, los mensajes, le di la información necesaria para redactar una demanda de divorcio con todo lo que podía incluir, pruebas de infidelidad, división de bienes, reparto de responsabilidades. Mi abogado fue directo. Me dijo que con lo que tenía bastaba para dejarla con poco margen de maniobra, que podía quedarme con el piso, con la cuenta conjunta y que incluso había posibilidades de solicitar una compensación por daños emocionales, algo que nunca imaginé que estaría escribiendo en un documento oficial. Tardé una semana en tener todo listo. Mientras tanto, seguí actuando como si nada, manteniendo la rutina, compartiendo el desayuno y la cena en silencio, sin decirle nada de lo que venía. El día que firmé la documentación, me aseguré de tenerla lista en un sobre con su nombre, y por primera vez en semanas la esperé despierto, sentado en el salón con una carpeta encima de la mesa. Cuando entró, notó de inmediato que algo era distinto. Me miró con esa expresión que mezcla culpa e incomodidad, y antes de que dijera nada, le señalé el sobre. Ahí está todo, le dije, puedes leerlo si quieres, pero no vas a encontrar ninguna sorpresa. Solo la verdad. Lo abrió con manos temblorosas, fue pasando las hojas en silencio, y cuando terminó de leer me miró como si esperara una explicación, como si todavía creyera que podía convencerme de que exageraba, de que las cosas no eran tan graves. ¿Esto es una venganza?, preguntó. No, le respondí, esto es justicia. Intentó argumentar, decir que podríamos hablar, que podríamos buscar ayuda, que tal vez con terapia, que no todo estaba perdido. Pero cada palabra que salía de su boca llegaba tarde. Ya no había nada que arreglar. El respeto se había roto en el momento en que decidió tener una relación con alguien a quien conocía desde hacía años, en quien yo confiaba y con quien compartí tantas partes importantes de mi vida. Le dije que podía quedarse en casa unos días si necesitaba tiempo para encontrar dónde ir, pero que quería que todo estuviera resuelto antes de fin de mes. Le dejé claro que no iba a tolerar más escenas ni lágrimas, que todo lo que tenía que decir ya estaba escrito, con pruebas, con fechas, con nombres. Esa noche, mientras ella se encerraba en el dormitorio sin saber muy bien qué hacer con todo eso, me quedé solo en el salón mirando por la ventana.
Por primera vez en semanas sentí algo parecido a alivio. No paz, porque aún no la tenía. Pero sí una sensación de control que me había sido robada. Me había dejado arrastrar por la sospecha, por la rabia, por la incertidumbre. Pero ahora estaba actuando. Y eso era el primer paso. La traición ya estaba hecha. Lo siguiente era la respuesta. Y esta vez, iba a ser mía. Después de entregarle los papeles y dejar las condiciones claras, Lucía pasó los siguientes días en un estado de confusión que intentaba disfrazar con rutinas forzadas, como si aún pudiera revertir algo actuando con normalidad. Seguía preparándose el café por las mañanas, se duchaba a la misma hora, y hasta se esforzaba por dejar la casa ordenada, un detalle que antes no tenía en cuenta. Pero ya no había manera de disfrazar la tensión. Todo lo que hacíamos estaba acompañado de un silencio que decía mucho más que cualquier palabra. Yo no tenía intención de hablar más del tema. Había tomado una decisión, la había plasmado por escrito, y ahora solo quedaba cumplirla. No iba a caer en discusiones circulares ni en promesas vacías. No me interesaba el arrepentimiento si venía empujado por las consecuencias y no por una verdadera conciencia del daño. Durante esos días me enfoqué en terminar los trámites con el abogado. Aporté todo lo que me pidió, documentos de cuentas conjuntas, contratos de propiedad, movimientos bancarios, y sobre todo, los mensajes que ella pensaba que ya había borrado. No necesitaba humillarla públicamente, no estaba interesado en causar un espectáculo, pero sí quería asegurarme de que esto no se resolviera a medias, con condiciones favorables para quien había destrozado la relación sin el menor respeto. Tenía claro que Marcos no iba a dar la cara. Lo conocía demasiado bien. Si hasta ese momento se había escondido, lo seguiría haciendo ahora que el conflicto era real. Me sorprendía, eso sí, que Lucía no intentara contactarlo abiertamente en mi presencia, como si supiera que eso sería cruzar una línea definitiva. Puede que lo hiciera a escondidas, eso ya no me importaba. Lo importante era que se marchara. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en el ordenador, ella se acercó con una expresión entre agotada y resignada. Se quedó parada a medio metro, sin saber bien cómo empezar. He encontrado un sitio, me dijo, un piso pequeño, en Vallecas, cerca del trabajo. Levanté la vista, asentí y volví al documento. Ella siguió ahí, esperando alguna reacción, pero no se la di. Me iré el viernes por la tarde, añadió, ya tengo las llaves. Perfecto, respondí sin más, porque no tenía intención de alargar esa conversación. ¿De verdad vas a hacer todo esto así? Preguntó de repente, sin hablarlo, sin dejar margen. ¿Margen para qué? Le respondí sin apartar la vista del monitor, para que me expliques otra vez que fue emocional, que no sabías lo que hacías, que estás arrepentida. Ya no me interesa ninguna versión. Tú también cometiste errores, dijo entonces, no me escuchabas, estabas en otra cosa, te alejaste mucho antes de que todo esto pasara. Sí, seguro, respondí, seguro que eso justifica lo que hiciste, que lo convierte en algo inevitable, hasta necesario. No me hables con sarcasmo, dijo molesta. Entonces no me provoques con discursos reciclados que ya he escuchado antes, le respondí, ahora mirándola directamente, porque esto no se trata de quien cometió errores normales en una relación larga, se trata de que tú elegiste traicionar, mentir, esconderte, y cuando te pillé, lo negaste. No puedes comparar eso con que yo haya estado más cansado o más distraído. Ella bajó la mirada, cruzó los brazos y se quedó unos segundos en silencio. No pensaba que ibas a ser tan frío, dijo finalmente, creí que al menos. ¿Al menos qué? La interrumpí, que te iba a rogar que no te fueras, que iba a pedirte que volviéramos a intentarlo. No sé si te das cuenta, pero has estado actuando como si yo fuera el culpable, como si yo tuviera que entenderte mientras tú jugabas a tener una doble vida. Y no voy a aceptar ese rol.
No fue un juego, respondió, no lo entiendes. Tampoco me interesa entenderlo, le dije, porque nada de lo que digas va a cambiar el hecho de que convertiste nuestro matrimonio en algo que ya no se puede reparar. Y yo sí me respeto lo suficiente como para no quedarme a vivir en los escombros. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Después de eso, solo intercambiamos frases logísticas. Ella empacó sus cosas poco a poco, sin que yo dijera nada. Guardaba libros, ropa, utensilios de cocina, fotos viejas que yo ya no quería volver a ver. No preguntó qué podía llevarse y qué no. Supongo que entendía que ya no tenía derecho a decidir nada. Y yo tampoco la detuve. El viernes, tal como dijo, se fue sin hacer ruido. Cargó las maletas, dejó las llaves sobre la mesa del comedor y se fue sin despedirse. Esa noche me senté en el sofá con una cerveza y no encendí la televisión. No tenía ganas de distraerme. Necesitaba procesar el hecho de que, después de casi 10 años, la casa estaba vacía, no solo en lo físico, sino en lo emocional. No sentí alivio. Tampoco tristeza. Lo que sentí fue una especie de pausa. Como si por fin pudiera empezar a pensar solo en mí, sin tener que medir cada gesto, cada palabra, sin tener que fingir que no veía lo evidente. Me costaba dormir, pero no por angustia, sino porque mi cuerpo todavía estaba acostumbrado a vivir en alerta, y ahora no sabía qué hacer con tanta calma. El sábado por la mañana, Marcos me escribió. No lo esperaba. Su mensaje era breve y cobarde. Sé que sabes. No voy a justificarme. Solo quería decirte que lamento cómo se dieron las cosas. Ni una sola mención al daño causado, ni una palabra de disculpa real, solo una forma de sacarse la culpa sin ensuciarse demasiado. No le respondí. No pienso hablar con él nunca más. No quiero escuchar su versión, no quiero saber si se siente mal o si tiene remordimientos. Lo único que quiero es que desaparezca de mi vida de la misma forma en que voy a desaparecer yo de la suya. Porque si algo aprendí de todo esto es que hay personas que no merecen una segunda oportunidad, ni siquiera el espacio para justificarse. Llamé a mi abogado ese mismo día y le pedí que se acelerara todo lo posible. Quiero terminar con esto rápido. Quiero firmar, cerrar el capítulo y no volver a mirar atrás. Ya tomé la decisión de vender el piso. No quiero quedarme en un lugar donde cada rincón me recuerde lo que pasó. Buscaré algo más pequeño, más práctico. Tal vez cambie de barrio. Tal vez me tome un tiempo para mí. Lo único que sé es que no pienso repetir los mismos errores. No volveré a confiar tan ciegamente en nadie. No volveré a creer que la lealtad es algo garantizado solo porque alguien comparte tu cama. Me di cuenta también de que, a pesar de todo el dolor, no estoy destruido. Estoy herido, sí. Estoy decepcionado, claro. Pero sigo de pie. Y no necesito reconstruir nada con ella para seguir adelante. Mi vida no se terminó con esta traición. Solo cambió de forma. Y eso, con el tiempo, va a ser una ventaja. Porque ahora tengo claridad. Y con claridad se empieza de nuevo. La semana siguiente a su marcha fue una mezcla rara de sensaciones que no encajaban del todo entre sí. Por un lado, el silencio de la casa era evidente, no había ruido de secador por las mañanas, ni platos mal colocados en la cocina, ni la luz del baño encendida por descuido como solía hacer ella cada noche antes de acostarse, y sin embargo, en lugar de sentirme liberado o tranquilo como imaginaba, me sorprendí observando detalles absurdos que antes nunca me habían importado, como el espacio vacío en el armario donde antes estaban sus zapatillas o la silla del comedor que siempre movía con él. Pie mientras hablaba por teléfono. No era que la extrañara, no al menos como pareja, sino que todavía no había asimilado del todo que esa rutina, por más desgastada y rota que estuviera, ya no era parte de mi vida. Por las tardes me obligaba a salir a caminar,
no porque lo necesitara físicamente, sino porque quedarme encerrado en casa durante horas me hacía repasar las mismas ideas una y otra vez sin llegar a nada nuevo. A veces pasaba por lugares donde habíamos estado juntos, un bar al que íbamos cuando queríamos tomar algo sin planearlo, una tienda donde ella compraba cosas inútiles que luego terminaban arrumbadas en cajones, y me obligaba a cruzar por allí como si fuera un ejercicio para insensibilizarme. Quería llegar al punto donde todo eso me diera igual, donde no tuviera que pensar en lo que fue ni en lo que podría haber sido, y aunque sabía que eso no pasaba de un día para otro, al menos ya había dejado de hacerme preguntas que no tenían respuesta. Recibí la confirmación del abogado un martes por la mañana. Me llamó para decirme que Lucía había firmado, que no había puesto objeción a nada, que todo estaba cerrado y solo quedaba esperar la validación judicial. Fue la llamada más extraña que recibí en mucho tiempo. No por lo que decía, sino por lo que significaba. No tuve que contestar preguntas, no tuve que discutir cláusulas, ni enfrentarme a más explicaciones. Todo estaba resuelto. Me quedé sentado en la cocina mirando el móvil como si todavía esperara algo más, una reacción de mi parte que no llegó. No sentí ganas de contarle a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. No porque me diera vergüenza, sino porque entendía que había cosas que uno debía procesar solo. Hablarlo no iba a cambiar nada. No quería consejos, ni frases de consuelo, ni esos comentarios que la gente hace intentando que te sientas mejor pero que solo sirven para alargar una conversación incómoda. Ya había escuchado suficiente durante las primeras semanas, ya había aguantado miradas de lástima, comentarios con doble sentido, y preguntas disfrazadas de preocupación que solo buscaban confirmar rumores. Ahora solo quería silencio. Una tarde, mientras ordenaba documentos en una carpeta vieja que usaba para cosas personales, encontré una carta que Lucía me había escrito en nuestro segundo aniversario. No era larga, apenas un par de párrafos, y estaba llena de esas frases que en su momento sonaban sinceras, pero que ahora parecían sacadas de una obra de teatro mal escrita. Decía que nunca había sentido una conexión tan fuerte con nadie, que yo era su refugio, su certeza, su lugar seguro. Leí cada línea sin sentir nada. No rabia, no tristeza, solo una desconexión total con esa versión de ella que ya no existía. Rompí la carta en 4 partes y la tiré a la basura sin darle más vueltas. No tenía sentido guardar recuerdos que solo servían para sostener una historia que ya no era cierta. Me di cuenta de que había empezado a ver las cosas con más claridad. Ya no me dolía lo que me había hecho, me dolía lo que permití durante tanto tiempo. Esa necesidad de sostener lo que se estaba cayendo, ese esfuerzo por justificar conductas que no tenían justificación, ese miedo a aceptar que el amor, cuando se rompe de verdad, no siempre avisa con dramatismo, sino que se va secando poco a poco hasta que un día simplemente desaparece. Un viernes por la tarde, cerca de las 8, recibí una llamada de Lucía. No me sorprendió verla en la pantalla. Me había prometido a mí mismo no volver a hablar con ella, pero algo me hizo contestar, quizás por curiosidad, quizás por cerrar de verdad todo lo que había quedado pendiente. Su voz sonaba distinta, más pausada, como si estuviera midiendo cada palabra. No te voy a quitar mucho tiempo, me dijo, solo quería hablar una vez más. Dime, le respondí, sin añadir nada más. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, y tampoco voy a justificar lo que hice, pero necesitaba decirte que no fue algo planeado, no fue una decisión fría. Las cosas se me fueron de las manos. Eso ya no importa, le dije, lo que hiciste no cambia porque no lo planearas. El daño es el mismo. Lo sé, respondió después de una pausa, pero no quería que pensaras que me reí de ti, que todo fue una farsa. Lucía, le dije con tono firme, no me importa lo que sentías, ni lo que no sabías, ni lo que creías. Me importa lo que hiciste. Me importa que jugaste con mi confianza, que me mentiste todos los días y que fuiste cobarde para afrontarlo cuando todavía se podía hablar.
Si quería cerrar el ciclo con esta llamada, aquí lo tienes, no quiero saber más de ti, no quiero explicaciones, no quiero amistad ni reconciliación, ni tampoco odio. Solo quiero que esta etapa termine de una vez. Se quedó callada unos segundos y luego dijo algo que me dejó sorprendido. Me voy del país. He conseguido un trabajo en Lisboa. No sé si volveré. Haz lo que quieras, le contesté, ya no me afecta. Espero que puedas rehacer tu vida, dijo antes de colgar, te lo mereces más que nadie. Cortó la llamada sin esperar respuesta. Me quedé unos minutos con el móvil en la mano, mirando la pantalla en negro. No sentí alivio, ni tristeza. Solo una confirmación más de que ella ya era parte de un capítulo cerrado. Un recuerdo, sí, pero no uno que necesitara conservar con cariño. Esa noche me senté a escribir. No por ella, no para entender nada. Escribí para dejar por escrito lo que había vivido, para no olvidar que también fui parte del problema al no querer ver las señales, al ceder una y otra vez esperando que las cosas volvieran a ser como antes. Y sobre todo, escribí para recordarme a mí mismo que no necesito perdonar para seguir adelante. Basta con asumir, cerrar y caminar. Lo que viene después ya no tiene que ver con ella, ni con el pasado. Es solo mío. Y eso, al fin, es suficiente.